¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire, a estas alturas es probable que haya escuchado usted que algunas personas son más vulnerables que otras a graves complicaciones por la COVID-19. Es el caso de las que tienen sobrepeso. ¿Qué tanto debemos preocuparnos y ocuparnos si estamos con varias o con muchas libras de más? Se lo preguntaremos hoy al doctor Omar Bello Chaboya, quien es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, la universidad más grande de México y probablemente de América Latina. Bienvenido, doctor Bello Chaboya, a nuestro programa. Quiero empezar con una pregunta de un usuario de la red @TelesurTV y dice así. Es más, la voy a leer tal cual. Doctor Bello Chaboya, ¿es cierto que la obesidad es el factor de riesgo número 1 para desarrollar un caso grave de COVID-19, a menos en personas menores de 55 años? Es complicado. Cuando nosotros pensamos, sobre todo si queremos decir que es el número 1, tendríamos que considerar todos los otros factores, muchos de los cuales no conocemos. Lo que sí sabemos es que una persona que padece sobrepeso y particularmente si ya padece obesidad, va a tener una probabilidad mucho mayor de desarrollar complicaciones. Ahora, esto ocurre además porque las personas que tienen obesidad generalmente no solo tienen obesidad, traen como acompañante algunas otras comorbilidades como puede ser diabetes, como puede ser síndrome metabólico, como puede ser hipertensión. Todo esto hace un efecto aditivo. Entonces, si nos fuéramos a si es o no el factor de riesgo número 1, pues la realidad es que es uno de los más importantes y que nos encontramos con que si una persona padece obesidad y además padece alguna otra comorbilidad, su riesgo va a ser significativamente mayor que otra persona que solo padezca diabetes y no padezca obesidad, ¿no? Entonces es un efecto aditivo y es un efecto además pues que a veces no lo reconocemos porque no es tan frecuente. Aunque uno sepa que pudiera estar un poco pasado de peso, no necesariamente se hace el diagnóstico de obesidad como se hace de otras enfermedades, ¿no? Entonces muchas personas la padecen sin tener conciencia de que la tienen. Del 1 al 10, doctor, ¿qué tan grave o peligroso es padecer de sobrepeso en época de pandemia? Pues lo quiero trascender un poco más allá de la pandemia. O sea, siempre es poco deseable que una persona padezca sobrepeso y obesidad en cualquier momento, ya sea que estuviéramos antes de la pandemia, ya sea que lleguemos a un punto donde la pandemia ya se vuelva algo un poco más ubicuo y ya no estemos en un estado de emergencia, siempre va a ser algo poco deseable que una persona tenga sobrepeso, que tenga obesidad. Ahora nos encontramos con una tormenta perfecta, porque es una enfermedad que genera un estado de inflamación muy grave en todo el organismo. Entonces ahorita, padecer obesidad, sobre todo si tienes obesidad y otras comorbilidades, pues estaríamos hablando de que al menos tienes el doble de riesgo que una persona que no padece sobrepeso, que no padece obesidad. ¿Pero por qué la tormenta perfecta? Estamos viendo que esta pandemia que ya existía, que es de enfermedades metabólicas, está coincidiendo con otra pandemia, que ahora es COVID-19. Y entonces ahora nos queda muy claro que no son cosas que podemos disociar. Si nosotros queremos evitar que las personas que padezcan obesidad sean particularmente vulnerables a cualquier otro agente infeccioso que venga de aquí en adelante, necesitamos atender la pandemia de obesidad y evitar que sigamos con esta tormenta perfecta, que sigamos con esta interacción entre algo que nosotros podemos evitar a largo plazo y algo que no podemos prever, como que surja un nuevo agente infeccioso. Usted dijo pandemia, que la obesidad es una pandemia. También la OMS dice lo mismo. ¿Qué cifras maneja para llegar a esta conclusión? Estamos hablando ahorita de que aproximadamente 6 a 7 de cada 10 mexicanos padecen ya sea sobrepeso u obesidad. Entonces, es una cantidad exorbitante que ciertamente se refleja en todas las otras comorbilidades que se presentan, como la diabetes, para la cual también contribuye la obesidad, como puede ser el síndrome metabólico, para la cual también contribuye la obesidad. Y todo esto nos pone en un estado de emergencia que, si bien no es algo que cause la muerte inmediata, como pudiera ser COVID-19 y que desde luego trae todos los ojos de la opinión pública al problema, es algo pues, que está causando un estrago y que ahorita lo estamos viendo. Toda esta acumulación llega a un efecto agudo grave y entonces es cuando lo vemos. ¿Por qué los médicos, por qué ustedes dicen que la obesidad es un factor de muchísimo riesgo? Bueno, lo comparan con otras comorbilidades. Sí. Pero como usted bien decía al inicio, ahora ha salido a relucir todo este tema de la obesidad con mayor fuerza. ¿Pero qué lo hace?
¿Qué significa ser obeso y cuándo uno se considera obeso? La primera sería qué implicación tiene que uno padezca obesidad, ¿no? Entonces, obesidad hay varias formas de definirlo. La más tradicional es que uno toma su peso y lo normaliza a su estatura, eso se le llama índice de masa corporal. Y si tú tienes un valor mayor a 30 de índice de masa corporal, a eso se le llama obesidad. Hay otras modalidades de obesidad, donde a lo mejor tienes un índice de masa corporal normal, pero si tú agarras una cinta métrica y mides tu cintura, tú tienes acumulación de grasa, particularmente en tu abdomen. Eso se llama obesidad abdominal. Así de sencillo, el que tenga barriguita sí, ya es obeso. Eso puede ser un factor de riesgo, aunque tengas un índice de masa corporal normal. Entonces, ¿por qué la obesidad aumenta el riesgo de COVID grave? Hay varias razones, ¿no? La primera es que se sabe hoy en día que padecer obesidad te pone en un estado de inflamación que le llaman de bajo grado. ¿Qué significa eso? Que tu sistema inmunológico prende ciertos mecanismos inflamatorios que no deberían estar prendidos y que van a causar un cierto daño, por eso se llama de bajo grado, leve, pero a lo largo del tiempo. Y entonces llega un estímulo como COVID, que COVID, entre otras cosas, induce un estado de inflamación descontrolado. Y entonces se encuentra un estado de inflamación descontrolado con un estado de inflamación de bajo grado y eso potencia la respuesta inflamatoria, ¿sale? Ese es un punto. El segundo, se potencia esta respuesta inflamatoria que puede ocurrir en una persona que no tiene obesidad, pudiera tener esta potenciación y esta persona desafortunadamente requiere oxígeno, requiere intubación. Ahora tienes factores mecánicos que pueden impedir que la ventilación sea efectiva. Entonces el tamaño del cuello va a ser más grande, lo que puede hacer que sea difícil intubar. Tú tienes tejido adiposo o grasa acumulada en diferentes segmentos del cuerpo que puede hacer difícil una ventilación más marcada. Entonces, el esfuerzo ventilatorio que tienes que hacer es diferente. Es enorme, es mucho más grande. Exacto. Y luego tienes otro factor, que es que esa inflamación de bajo grado dañó tus vasos. Y al COVID le encanta dañar los vasos. De hecho, hoy sabemos que COVID es una enfermedad que daña el sistema vascular. Y entonces, esas personas que tienen obesidad pueden tener un riesgo alto de desarrollar coágulos. Y si ahora además se agrega COVID-19, pues ahora tienes un estado que se llama de procoagulante. Entonces esas personas van a tener mayor riesgo de desarrollar trombosis, de desarrollar daño vascular y ya tienes una combinación de 3 factores que hacen que sea muchísimo más proclive una persona de desarrollar la forma grave y que si la desarrolla desafortunadamente pueda fallecer. Justo nos pregunta un usuario de la red @telesurenglish, dice, ¿qué papel juega el tejido adiposo o el exceso de grasa, de lo que usted hablaba, en la respuesta del organismo ante el contagio de la COVID-19? Muy bien, y muchas gracias por la pregunta. De hecho, es un trabajo que abordamos en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición. ¿Cómo se comportan diferentes compartimentos del tejido adiposo? ¿A qué me refiero con compartimentos? Que sea en el abdomen, o que sea alrededor de los órganos, o que sea a lo mejor en lo que uno conoce comúnmente como lonjitas. ¿Dónde se acumula la grasa, el tejido adiposo? Es muy importante porque tiene implicaciones metabólicas. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Hoy sabemos que a lo mejor la grasa que se pone inmediatamente debajo de la piel no es la que causa más riesgo, es la que se acumula alrededor de los órganos. En particular, a esa se le llama grasa visceral. Esta grasa, desafortunadamente, este tejido adiposo visceral, está en un estado de inflamación más grave. Entonces llega COVID, que induce un estado de inflamación, a este tejido adiposo proclive a inflamación. Y entonces empiezan a producir muchísimos mediadores inflamatorios que potencian esta tormenta de inflamación que produce COVID-19 y que entonces lleva a desenlaces más desfavorables. ¿Cuál es otro problema que ocurre? Esta persona tiene una forma grave de COVID, padece obesidad, tiene sobre todo obesidad visceral y abdominal y sobrevive a la COVID-19. Este tejido adiposo puede quedar disfuncional. Entonces esta persona, a pesar de que se recuperó, puede quedar con secuelas metabólicas de por vida. De por sí existe lo que es el long COVID, o sea, muchísimas secuelas que deja esta enfermedad. De acuerdo, y de hecho uno de los factores que más se ha encontrado asociados a la persistencia de síntomas es la obesidad. Y lo que estamos viendo es que puede deberse a que la COVID-19 deja al tejido adiposo en un estado metabólicamente desfavorable, del cual desde luego se puede uno recuperar, pero requiere ciertas estrategias de alimentación, de actividad física, que pues todavía no tenemos muy claros cómo pueden funcionar, pero que sospechamos que podrían hacerlo. Esto quiere decir que entonces la COVID-19 puede exacerbar la inflamación de los órganos cuando uno ya tiene sobrepeso, doctor, ¿cierto? Cierto. De hecho, esto es algo que se ha postulado como el principal mecanismo. Ya tiene cierto grado de inflamación, por ejemplo, en el corazón, esto puede predisponer al desarrollo de infarto.
Ya tiene cierto grado de inflamación en los vasos, puede predisponer al desarrollo de trombosis por COVID. Ya tiene cierto grado de inflamación en los pulmones, esto puede desarrollar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, sí, desde luego, es un factor que contribuye. Doctor, ¿y qué usted le recomienda a las personas con obesidad en esta época de pandemia? Pues 3 cosas. La primera es, siempre se puede tratar de instaurar un régimen de pérdida de peso. Esto trasciende al individuo, no se trata de culpar al individuo de que la persona padezca obesidad, desde luego hay factores que pueden contribuir a que lo desarrollen. Sin embargo, y sobre todo si tienen la posibilidad de contactar a un médico de forma remota, nunca es tarde para iniciar un esquema de pérdida de peso. Si acaso para mejorar incluso la salud mental, la salud metabólica, es importante hacer ejercicio, comer bien. En un segundo término, es importante que sepan que a veces las personas pueden padecer obesidad, tener diabetes y no saberlo, tener hipertensión y no saberlo, hacerse chequeos médicos constantes. El hecho de que alguien padezca obesidad implica que tiene un riesgo latente de tener otras comorbilidades. ¿Un chequeo médico constante qué significa? ¿Cada qué tiempo? Pues al menos cada 6 meses, eso sería lo recomendable. Que al menos cada 6 meses, lo ideal, cada 3 meses, pudieran estar haciendo una visita médica, pudieran estar checando cómo va su peso, pudieran checar su glucosa, pudieran checar su presión arterial y ver que todo está bien. Y en un tercer término, mantener todas las medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y medidas de higiene. ¿Esto por qué? Porque en tanto nosotros no tengamos a toda la población vacunada, seguimos teniendo riesgo, todos, absolutamente todos, de infectarnos, y aquellos que no están vacunados, su riesgo de desarrollar enfermedad grave es sumamente alta. Entonces, si nosotros mantenemos ese apego, sobre todo las personas que saben que son vulnerables, pues vamos a reducir un poco la probabilidad de que desarrollen formas graves de la enfermedad o de que se infecten. Antes de irnos a la pausa, doctor, me gustaría preguntarle cuáles son las implicaciones de la pandemia en las personas que padecen de obesidad. De acuerdo. Aquí, de nuevo, voy a partirlo en 2 partes. La primera es a las personas a las que les dio COVID y la otra es cualquier persona que padece obesidad. La primera, una persona que padece obesidad y le dio COVID, ya platicamos un poco por el síndrome post-COVID o long COVID, que puede tener secuelas a largo plazo. Pero hay otra parte, que de hecho ha habido varios estudios que se han hecho en Chile, en México, que tratan de investigar qué pasa con el efecto del confinamiento. Porque ahora nos enfrentamos a una sociedad que se confinó, que ya no pudo hacer actividad física, que tuvo que cambiar sus hábitos, que se está teniendo que enfrentar a una realidad donde perder peso pierde dimensión contra protegerse por una pandemia. No sabemos qué implicación puede tener. Ha habido varios estudios que sugieren que va a haber una ganancia importante de peso. Esto puede ser sobre todo importante en personas que ya padecían obesidad. Y entonces ahora se va a complicar un poco el problema. No me atrevería a decir un poco, bastante el problema de la obesidad. Le propongo detenernos justo en este tema para hacer una breve pausa. Ya regresamos muy pronto. Estamos de vuelta conversando con el doctor Omar Bello Chaboya, quien es investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y doctor, antes de irnos a la pausa, justamente platicábamos de cómo el confinamiento nos ha dejado este feo regalo, que es el de tener unas libras de más. A lo mejor no hay un estudio que aterrice en cifras concretas, pero casi todo el mundo le habla de eso tras un nuevo encuentro. Y bueno, ¿usted qué cree? ¿Esto a dónde nos va a llevar? ¿Qué consecuencias nos va a dejar a largo plazo? Esa es una pregunta que como investigadores todavía tenemos que resolver. Ahora, con los datos que tenemos, ¿qué es lo que podemos anticipar? Primero, muy probablemente muchas personas ganaron mucho peso. Afortunadamente, quizá hay algunas que hayan desarrollado un esquema de actividad física, quizá como un mecanismo para lidiar con el confinamiento, y que eso haya llevado a que no necesariamente hayan ganado tanto peso. Pero desde luego hay un grupo de personas, sobre todo personas que a lo mejor estaban en regímenes de pérdida de peso con su médico, con su nutriólogo, y que debido a que se confinaron no pudieron ya darle seguimiento. Aumentan de peso. ¿Qué problemas nos va a traer esto? Primero, ya habíamos dicho que el aumento de peso nos puede dar problemas para manejar COVID-19 a largo plazo. Entonces, COVID-19 no se va a ir a ningún lado, ¿no? Ahorita a lo mejor con la vacunación los casos graves de COVID van a reducirse, a lo mejor vamos a enfrentarnos a una nueva realidad donde los casos de COVID-19 ya no sean tan graves y se puedan manejar mejor.
pero va a seguir existiendo. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que mientras siga la obesidad va a seguir siempre el riesgo latente de que existan casos graves asociados a obesidad. Número 2. Debido a que aumentan de peso, el riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar hipertensión, de desarrollar problemas como hígado graso no alcohólico relacionados a obesidad van a aumentar muchísimo. ¿Cuánto? No sabemos, pero dependiendo de la cantidad de peso que se haya ganado, podemos estar hablando de implicaciones metabólicas que duren años y que sea muy difícil de manejar desde un punto de vista de salud pública. Y en un tercer punto, si ya tenemos las enfermedades metabólicas, si ya tenemos la COVID-19, es además una carga asociada al sistema de salud. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros que desarrollar estrategias que no solamente traten de reducir la obesidad, sino que traten de fomentar estrategias en los pacientes para que la puedan manejar desde su casa. Porque no podemos nosotros no anticiparnos a la eventualidad de que ocurra otra epidemia como la que estamos viendo. Esperamos que nunca ocurra, pero sí tenemos que tener herramientas para no tener que enfrentar de nuevo una ganancia de peso de esta naturaleza. Justamente usted hablaba al inicio de una pandemia de la obesidad. ¿Qué es peor, la pandemia de la obesidad o la pandemia de la COVID-19? Como comentaba, ahorita fue una tormenta perfecta. ¿Qué características pudieran hacer que una fuera peor que la otra? Desafortunadamente la cantidad de pérdida de vidas humanas que se ha visto ahorita con COVID-19 ha sido abrumador y eso desde luego es un problema que se tiene que abordar a corto plazo. El problema con la obesidad es que es una pandemia silenciosa. Va ocurriendo, pero es raro que a una persona le digan es que se murió por obesidad, ¿no? Entonces, ¿es que la obesidad provoca otras enfermedades o otras comorbilidades? Entonces es muy difícil disecar, que yo le dé números absolutos, cuál es la cantidad de la mortalidad que se puede atribuir a obesidad. Lo que sí le puedo decir es que la cantidad es sumamente grande, definitivamente es mayor que COVID-19, pero el impacto es más difícil de medir. Entonces, la comparación es difícil. En relación con eso, doctor, me gustaría citar una cifra que dice que los países donde más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso han registrado tasas de mortalidad por COVID-19 más de 10 veces por encima de otras naciones. ¿Qué comentarios me tiene al respecto? Son dos partes la respuesta. La primera es desde luego el impacto intrínseco de la obesidad. Ya habíamos hablado de si eso no es el factor de riesgo número uno, ciertamente es uno de los principales. Eso contribuye muchísimo a desarrollar COVID grave y a que fallezcan las personas por COVID. Pero además tenemos que estos países que tienen una mayor tasa de obesidad, desafortunadamente también muchos tienen sistemas de salud que han sido históricamente precarizados, que no han atendido de manera oportuna a lo mejor esta pandemia de obesidad y que por ende no necesariamente estaban preparados para recibir una pandemia adicional por COVID-19. Entonces es una combinación de sistemas de salud que a lo mejor no han llegado a su punto óptimo para atender a la población y que ahora se enfrentan a un patógeno que precisamente afecta a esta población vulnerable. Entonces ahí tenemos la tormenta perfecta, que era la que comentaba. Vamos a otra pregunta de un usuario de la red @Telesur TV que quiere saber en qué momento se debe tomar la decisión de llevar al hospital a un paciente con obesidad que tenga síntomas COVID. ¿Alguno de ellos? Es un paciente que no pueda respirar, o sea, que tenga los síntomas de falta de aire y que definitivamente ya no pueda respirar o se sienta incómodo o le esté costando mucho trabajo respirar en su domicilio. Ese es un criterio para acudir al hospital. El segundo es si sea obeso o no. Sea obeso o no. Un paciente que tenga oxímetro de pulso. La oximetría de pulso a veces puede fallar en personas con obesidad, puede dar lecturas un poco más bajas. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que aún en el peor de los escenarios, una persona se está midiendo su oximetría de pulso y sale baja, puede intentar hacer 5 respiraciones profundas. Y si no sube por arriba de 92%, esa persona ya no está ventilando bien. Entonces requerimos llevarla al hospital, ¿sale? Y el tercer criterio pues sería una pérdida de conciencia donde la persona está bien, de repente pierde la conciencia, tiene que acudir al hospital, ¿sale? Pero lo más importante es saber, si una persona tiene obesidad, se le tiene que estar monitorizando de manera cercana. ¿Por qué? Porque existe otro fenotipo que se llama de hipoxemia silenciosa, eso no es solo en obesidad, puede ocurrir en cualquier persona. Entonces puede no tener síntomas de falta de aire y aún así puede tener baja la ventilación. Entonces, la herramienta más segura que uno puede tener en su casa para ver cómo está todo es un oxímetro de pulso. Entonces, mi recomendación es, si ustedes saben que tienen obesidad, no están vacunados aún, de preferencia, en cuanto puedan, vacúnense y esténse armados siempre con un oxímetro de pulso para poder llevar a cabo esta monitorización en caso de que ojalá no sea necesario. Doctor Bello, ¿y qué tan cierto es que la obesidad
puede disminuir la efectividad de las vacunas en el individuo que se vacuna? Ahorita no tenemos datos para responder con mucha certeza a esa pregunta, pero lo que podemos anticipar con base en la información que ya se tenía es primero, que la efectividad no necesariamente es inferior en una persona solo por padecer obesidad. Hay ciertos factores que lo modifican, por ejemplo, la edad avanzada puede modificar la respuesta inmunológica, la acumulación de otras comorbilidades adicionales a la obesidad puede modificarla, pero en realidad nosotros no anticiparíamos una disminución significativa de eficacia en personas que padezcan obesidad. Desde luego, los estudios podrían desmentir esto o cambiar esta información en los próximos meses, pero no tenemos ahorita razón para pensar que debería de tener una efectividad diferente en personas con obesidad. Entonces, sepan que lo más importante ahorita, hoy en día, es que se vacunen y que esa vacuna muy probablemente tenga una efectividad similar, padezcan obesidad o no lo hagan. ¿Y es cierto que las personas con obesidad tardan más en recuperarse después de padecer la COVID-19? Sí, eso es totalmente cierto. Primero ya habíamos hablado del COVID persistente o el long COVID, que desde luego es un tema. Lo otro es que cuando uno está hospitalizado, está bajo un estrés metabólico sumamente fuerte, ¿no? Empiezas a perder masa muscular porque estás postrado en una cama, no te puedes mover, empiezas a desarrollar trastornos metabólicos asociados y entonces una vez que te dan de alta, sobre todo las personas que padecen obesidad a veces tienen baja masa muscular. Entonces la pérdida de masa muscular que sufren cuando están hospitalizados requiere una rehabilitación muchísimo más larga. Por otro lado, la rehabilitación respiratoria se complica debido a que ya tienen cierta limitación de la función pulmonar por la propia obesidad. Una vez que son dados de alta y tienen todo este estrés inflamatorio, todo este estrés posterior a COVID-19 hace que la rehabilitación respiratoria sea más difícil. Entonces sí, desafortunadamente, si una persona padece obesidad, va a tener mucho más problemas para recuperarse y por eso uno de los principales factores de riesgo para long COVID, para el COVID persistente, es la obesidad. Por todos estos factores intrínsecos que, independientemente de que fuera COVID, influenza o alguna otra enfermedad, harían difícil que una persona con obesidad se recupere. Doctor, usted al inicio del programa nos mencionó el síndrome metabólico. ¿Esto qué significa y por qué se habla tanto del síndrome metabólico en estos tiempos de pandemia, siempre asociado a la obesidad? Claro. Primero, el síndrome metabólico como tal no lo podemos definir como una enfermedad, por eso se le llama síndrome, ¿no? Es una constelación de factores de riesgo que desde luego ponen al paciente en un estado vulnerable. ¿Y qué lo provoca? Son varios factores. Primero tenemos el estilo de vida, tenemos factores genéticos, sobre todo en población mexicana, por ejemplo, hay ciertos factores que no se pueden modificar, que están ahí. El otro es la falta de actividad física, el sedentarismo, que es un factor bastante importante. Y entre otras cosas, pues también tenemos algunas diferencias intrínsecas socioeconómicas que también pueden influir en el desarrollo de este síndrome. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una constelación de al menos 5 factores de riesgo. El primero es obesidad, y es obesidad particularmente abdominal o visceral, ¿no? Que era de la que ya habíamos platicado hace un momento. ¿Qué es la mala? Es la mala. Tenemos además la hipertensión, ¿no? Que tiene diferentes etiologías, una de las cuales es metabólica. Tenemos los trastornos del metabolismo de glucosa, que incluyen a la diabetes, los cuales también es un factor bastante importante. Y en las otras tenemos alteraciones de los triglicéridos y del colesterol bueno, los cuales se conocen colectivamente como dislipidemia. Cada uno de estos factores se ha estudiado para COVID-19. Hoy sabemos que la obesidad abdominal es un factor de riesgo para COVID-19, que la hipertensión es un factor de riesgo para COVID-19, que la diabetes es un factor de riesgo para COVID-19 y con la dislipidemia no tenemos tanta claridad, pero la dislipidemia puede ser un resultado de las otras comorbilidades. Claro. Entonces, ¿qué pasa si alguien las tuviera las 5? Los 5 factores de aumentaría riesgo. El riesgo aumentaría muchísimo. De manera pronunciadísima. Y de hecho hay un estudio de mexicanos del Hospital General de México que demuestra que con cada criterio adicional el riesgo de tener formas graves de COVID aumenta muchísimo. Entonces, ¿por qué se menciona en tiempos de pandemia al síndrome metabólico? Pues porque estamos en un punto donde está quedando evidenciado que todos estos factores contribuyen de una forma u otra o a una forma más grave de COVID o a que las personas que tienen COVID pues desafortunadamente fallezcan. Doctora, a mí me queda claro que bajar de peso no es algo que se da con una varita mágica o es un efecto de la magia, eso me queda claro. Pero ¿usted qué nos recomienda? Si uno tiene algún problema de obesidad y dice, ahora voy a bajar de peso, ¿qué nos recomienda? ¿Qué hay que hacer de inmediato? Primero es tratar de balancear la dieta. ¿A qué nos referimos con esto? Desde luego uno tiene restricciones propias que uno pues va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Yo no puedo comer tal cosa o tal cosa no me gusta. Pero dentro de lo que tú puedes comer, tratar de hacerlo variado. Cuando hablamos de variado es que contenga de la mayor parte de los grupos alimenticios una dieta incluida.
que trates de disminuir el consumo de alimentos procesados, o sea, alimentos que no se provienen de fuentes naturales que uno no prepara, tratar de disminuirlos porque pueden ser altos en sodio, altos en grasas, altos en carbohidratos simples, todo lo cual puede favorecer un aumento de peso. En México y en muchas partes de Latinoamérica nos gustan mucho los alimentos derivados del maíz, ¿no? Entonces comemos tortillas, comemos arepas, comemos pan. Tratar de moderar el consumo, no es de eliminarlos de la dieta. Reducir las porciones. Reducir las porciones, que nosotros en lugar de comernos 10 tortillas al día, nos comamos 1 o 2 tortillas a lo mejor en nuestra comida, ¿no? O 1 o 2 piezas de pan. Y que con eso ya empecemos a formar hábitos que se puedan mantener a largo plazo. Desde luego yo no soy nutriólogo, pero si pudiera dar una recomendación general es de todo lo que nosotros comamos tratar de moderarlo en el sentido de comer solamente lo que nos satisfaga y nos haga sentir bien y que siempre que podamos busquemos el apoyo de un nutriólogo porque desde luego ellos son quienes nos van a dar la orientación más clara. Se le debe de darle importancia al nutriólogo dentro del sistema de salud y es algo que se tiene que pelear. Si queremos tratar la epidemia de obesidad no es solo un problema de los médicos. Tenemos que incluir a todos los profesionales que desde luego incluyen a los nutriólogos para poder tener soluciones efectivas y que duren a largo plazo. Doctor, entonces para concluir nuestro programa, ¿las personas con obesidad deben estar muy preocupados en estos tiempos de pandemia o muy ocupados en bajar de peso? Claro, deben estar ocupados. Y no solo en tiempos de pandemia. La verdad es que COVID-19 va a llegar un momento en que sea una parte habitual de nuestras vidas. Tenemos que vivir con ello. Pero la obesidad no se va a ir a ninguna parte tampoco. Entonces, no se trata de ponerle atención ahorita y después dejarla. Tenemos que impulsar a que las autoridades desarrollen programas integrales para tratar la obesidad, abordajes multidisciplinarios que incluyan a médicos, a nutriólogos, personal de enfermería, para tratar de desarrollar esquemas de pérdida de peso que sean duraderos y que se adapten al estilo de vida de las personas. Y sobre todo, fomentar una cultura de la vida saludable, donde no solamente busquemos perder peso, donde busquemos generar hábitos saludables y que aquellas personas que ganen peso tengan un sistema de salud que los apoye no solo para bajar de peso, sino para mantener esa pérdida de peso. Y que entonces estemos hablando de una visión más positiva, que no se centre en culpar al individuo por ser obeso, sino que se trate de apoyarlo y desarrollar esquemas que sean saludables y buenos para todos. Importantísimo eso que acaba de decir, doctor, no culpar al individuo por estar con sobrepeso, sino apoyarlo para que poco a poco se ponga pues en forma. Gracias, doctor Bello Chaboya, por estar hoy con nosotros en Descifrando el Coronavirus. Y usted recuerde que la COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Con esto nos despedimos. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.